A continuación resolveremos un ejemplo referente a la aplicación del descenso en la temperatura de congelación como propiedad coligativa de soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: el sistema de refrigeración de un automóvil se llena con una disolución de etilenglicol C2H6O2 al 20% en peso. Se requiere determinar la temperatura mínima a la cual puede estar expuesto el automóvil sin que se congele la disolución refrigerante, así como la temperatura máxima de funcionamiento sin que dicha solución comience a hervir. Podemos leer del presente enunciado que se trata de una aplicación real de las propiedades coligativas. Estamos considerando entonces el sistema de refrigeración de un automóvil, el cual utiliza una disolución que contiene etilenglicol y nos da la concentración en porcentaje en peso. Necesitamos entonces determinar la temperatura mínima a la cual puede funcionar el automóvil sin que se vaya a congelar tal disolución de refrigerante y la temperatura máxima a la que puede funcionar sin que comience a hervir dicha disolución. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos primero el soluto y el solvente. Tenemos como soluto el etilenglicol EG, cuya fórmula es el C2H6O2. Y como solvente tenemos entonces al agua. Aunque no nos especifican qué es el agua, vamos a considerarlo ya que es el solvente universal por naturaleza. Como datos del enunciado nos indican el porcentaje en peso de la solución, que es del 20%, y nos piden entonces hallar la temperatura mínima para la cual puede funcionar este refrigerante sin que se congele dentro del sistema de refrigeración del automóvil. Es decir, que tenemos que determinar la temperatura de congelación de la solución y por tanto la temperatura mínima debe ser un valor ligeramente mayor a la temperatura de congelación de la solución. Asimismo, debemos determinar la temperatura máxima de funcionamiento, es decir, aquella en la cual puede funcionar este refrigerante sin que empiece a ebullir. Por tanto, debemos determinar la temperatura de ebullición de la solución. Como estamos considerando que el solvente es el agua, podemos consultar de tablas de libros especializados los valores tanto del descenso crioscópico como del aumento ebulloscópico para el agua como solvente. Tenemos entonces como datos del descenso crioscópico la temperatura de congelación del solvente puro, es decir, del agua, que es igual a 0,0 grados centígrados, y la constante crioscópica molal, que es igual a 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y como datos del aumento ebulloscópico tenemos entonces la temperatura de ebullición del solvente puro, es decir, del agua, que a condiciones normales es de 100 grados centígrados, en tanto que la constante ebulloscópica molal para el agua es igual a 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Con estos datos entonces empecemos a resolver el presente ejemplo. Primero determinaremos la temperatura de congelación de la solución. Para ello recordemos las ecuaciones que definen el descenso crioscópico. El descenso crioscópico es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. O también podemos determinar el descenso crioscópico delta de T sub C como igual a la constante crioscópica molar por la molalidad. No conocemos el descenso crioscópico, pero podemos igualar ambas expresiones para poder determinar entonces la temperatura de congelación de la solución, que es nuestra variable de interés. Tenemos entonces temperatura de congelación del solvente puro menos temperatura de congelación de la solución, que es igual entonces a la constante crioscópica molar por la molalidad. Y de esta expresión entonces vamos a despejar la variable temperatura de congelación de la solución, la cual viene a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la constante crioscópica molar por la molalidad. De esas variables conocemos la temperatura de congelación del solvente puro, la constante crioscópica molar, pero desconocemos la molalidad. Por tanto, vamos a determinar dicho valor. Recordemos primero que la molalidad se define como las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Vamos a enumerar estas expresiones que hemos obtenido hasta el momento. La número 1 va a ser entonces la temperatura de congelación de la solución y la segunda va a ser la definición de molalidad. Como tercera expresión vamos a definir las moles de una sustancia, en este caso las moles de soluto, que son iguales a la cantidad en gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto. Y esta ecuación la vamos a denotar como la número 3. Podemos entonces reemplazar la ecuación número 3 en la número 2 y obtenemos lo siguiente:
que la molalidad viene a ser igual a las moles de soluto, que son iguales a la cantidad en gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto, todo esto sobre los kilogramos de solvente, y a su vez los kilogramos de solvente están divididos por la unidad, aunque no aparezca en esta expresión. Podemos entonces efectuar la multiplicación de medios, que nos dará entonces el producto en el denominador de la expresión resultante, es decir, que la molalidad viene a ser igual a el peso molecular del soluto por los kilogramos de solvente en el denominador, y el producto de extremos, que nos da gramos de soluto por 1, igual entonces a gramos de soluto en el numerador de esta expresión, que vamos a denotar como la número 4. Hemos determinado entonces estas 4 primeras expresiones, la cuarta obtenida del reemplazo de la ecuación 3 en la ecuación 2. Ahora vamos a definir una base de cálculo, ya que desconocemos la cantidad total de la solución. Podemos entonces decir que como base de cálculo definimos la cantidad de solución en gramos igual a 1000, es decir, vamos a considerar que tenemos 1000 gramos de solución. Con este valor entonces vamos a determinar la cantidad de soluto en gramos, conociendo el porcentaje en peso de la solución. Recordemos que el porcentaje en peso de una solución se define como la cantidad en gramos del soluto sobre la cantidad en gramos de la solución, todo esto por 100%. Y de esta expresión entonces vamos a despejar la variable gramos de soluto, la cual es entonces igual a el porcentaje en peso por los gramos de la solución sobre 100%. En esta expresión entonces reemplazamos el valor del 20% como porcentaje en peso, lo multiplicamos por 1000 gramos de solución como base de cálculo y lo dividimos entre 100%. De este modo tenemos como resultado como gramos de soluto igual a 200 gramos. De este modo entonces podemos determinar la cantidad en gramos del solvente. Recordemos que estas cantidades básicas son aditivas, ya que la cantidad en gramos de la solución es igual a la cantidad en gramos de soluto más la cantidad en gramos de solvente. De esta expresión despejamos la variable gramos de solvente, la cual es entonces igual a los gramos de la solución menos los gramos de soluto. Tomamos como base de cálculo 1000 gramos de la solución y le restamos a este valor los 200 gramos de soluto, con lo cual obtenemos como gramos de solvente el valor de 800 gramos de solvente. Recordemos que deseamos determinar la molalidad de la solución, y para ello entonces necesitamos no los gramos de solvente sino los kilogramos de solvente, ya que determinaremos la molalidad a partir de la ecuación número 4. Determinemos entonces los kilogramos de solvente, que son entonces iguales a los 800 gramos de solvente por el factor de conversión de gramos a kilogramos, es decir, 1 kilogramo de solvente que se relaciona con 1000 gramos de solvente. Cancelamos entonces las unidades de gramos de solvente y obtenemos entonces el valor de kilogramos de solvente igual a 0,8 kilogramos. Luego, con el valor obtenido de los gramos de soluto, que vamos a denotar como número 5 y los kilogramos de solvente como número 6, vamos entonces a determinar la molalidad, determinando también el peso molecular del soluto. Determinamos entonces primero el peso molecular del soluto para poder determinar la molalidad. Podemos ir reemplazando los valores en la ecuación número 4, que es una expresión que hemos deducido para determinar la molalidad de una solución. Tenemos entonces los gramos de soluto, que son 200 gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto, que lo desconocemos, pero lo vamos a determinar a continuación como igual a el peso molecular del etilenglicol C2H6O2, el cual lo hallamos como número de átomos de carbono, que es 2, por el peso atómico del carbono, que es 12, más 6 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 2 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y esto nos da, luego de efectuar las operaciones indicadas, el valor de 62 gramos de C2H6O2 por mol de C2H6O2, es decir, el peso molecular del etilenglicol. Colocamos entonces 62 gramos del soluto C2H6O2 por mol del soluto y multiplicamos entonces este valor por los kilogramos de solvente,
que son iguales a 0,8 kilogramos. Cancelamos entonces las unidades de gramos de soluto y observemos que vamos a tener unidades de mol de soluto sobre kilogramo de solvente, que son las unidades de molalidad. Tenemos entonces que el resultado de esta operación es 4,032 mol de soluto sobre kilogramos de solvente. Y este valor obtenido entonces lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1 con los datos conocidos para el descenso crioscópico. Tenemos entonces que la temperatura de congelación de la solución determinada a partir de la ecuación número 1 es entonces igual a la temperatura de congelación del solvente puro, que es de 0,0 grados centígrados, menos la constante crioscópica molar, que es de 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y este valor entonces lo multiplicamos por la molalidad, que nos dio 4,032 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. De este modo entonces cancelamos las unidades de kilogramos de solvente y mol de soluto y obtenemos entonces los siguientes valores: 0,0 grados centígrados menos el producto de 1,86 por 4,032, que da 7,5 grados centígrados. Y eso nos da entonces un valor en la temperatura de congelación de la solución igual a menos 7,5 grados centígrados. Eso quiere decir que la temperatura mínima a la cual debe trabajar el refrigerante para evitar su solidificación o congelación debe ser ligeramente mayor al valor de menos 7,5 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura se congelará y afectará el sistema de refrigeración del automóvil. Hemos resuelto entonces la primera parte de este ejemplo. Vamos ahora a determinar la temperatura máxima a la cual puede trabajar el automóvil sin que se evapore el refrigerante. Vamos ahora a determinar la temperatura máxima a la cual puede trabajar esta solución refrigerante sin que empiece a ebullir. Para ello entonces recordemos la definición del aumento ebulloscópico. Recordemos que el aumento ebulloscópico delta de T sub EB es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Recordemos que la adición de un soluto no volátil genera un aumento en el punto de ebullición de una solución, al contrario de lo que pasa con el descenso crioscópico, en el cual ocurre una disminución en la temperatura de congelación. Y la otra expresión que define el aumento ebulloscópico delta de T sub EB es que este es igual a la constante ebulloscópica molar por la molalidad. Combinemos entonces estas dos expresiones como lo hicimos con el descenso crioscópico. Tenemos entonces que la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro son entonces iguales a la constante ebulloscópica molar por la molalidad. Y de esta expresión despejamos entonces la variable temperatura ebulloscópica de la solución, temperatura de ebullición, la cual es igual a la temperatura de ebullición del solvente puro más la constante ebulloscópica molar por la molalidad. Conocemos todos estos valores, podemos entonces reemplazarlos en esa expresión para hallar directamente el valor de la temperatura de ebullición de la solución y decimos que este es igual a la temperatura de ebullición del solvente puro, que es el agua, 100 grados centígrados, más la constante ebulloscópica molar, que es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Multiplicamos entonces por la molalidad, que nos da 4,032 mol de soluto sobre kilogramos de solvente, tal cual como la determinamos con anterioridad. Cancelamos entonces las unidades de kilogramos de solvente, moles de soluto, y obtenemos entonces que esto es igual al valor de 100 grados centígrados más el producto entre 0,52 y 4,032, que da 2,10 grados centígrados, y esto nos da entonces una temperatura de ebullición de la solución igual a 102,10 grados centígrados. Por tanto, tenemos que la temperatura máxima a la cual puede trabajar la solución refrigerante sin que empiece a ebullir debe ser ligeramente menor al valor de 102,10 grados centígrados para que no afecte el sistema de refrigeración del automóvil. Con este valor obtenido hemos entonces resuelto la segunda parte del presente ejemplo y obtenido entonces los valores solicitados en el presente ejemplo de aplicación de las propiedades coligativas de soluciones para un sistema de refrigeración de un automóvil.